Les 10:01 aquí a No hi ha futur a Boca Ràdio. Després d'aquest Media is the Message et tallarem un dit per haver superat el temps permès. I ara seguim endavant amb l'entrevista d'avui amb Miren Etxezarreta, una economista crítica, membre de l'Observatori Econòmic Taifa, catedràtica emèrita per la Universitat Autònoma de Barcelona i que sempre ha tingut una veu en els moviments socials i una veu crítica per desxifrar què ens està passant en mans d'aquest capitalisme que ens retalla d'aquesta manera salvatge i que fins i tot reprimeix la protesta d'aquesta manera. Bona nit, Miren. Hola, bona nit. Com estàs? Bé, moltes gràcies, bé. Gràcies per estar aquí amb nosaltres aquest vespre. Perdona, se te oye muy mal. ¿Me oyes mal? A ver si nuestros técnicos nos pueden ayudar a que nos oigas mejor. Muy bajito, te oigo muy bajito. A ver si nos suben el Tienes volumen. que hablar un poco más alto, si puedes. A ver, ¿ahora me oyes mejor ahora? Un poco mejor, sí. Vale, a ver, ahora yo sigo hablando para que mis técnicos tengan el volumen un poco bien. ¿Ahora está todo bien? Está un poquito mejor. Vale, a ver si en el proceso de la entrevista lo vamos... Yo creo que hablas muy bajito. A ver si en el proceso de la entrevista lo vamos pudiendo mejorar. Hablaré más fuerte para que me escuches bien. De acuerdo. ¿Prefieres en castellano, en catalán? No, tu pots parlar català i jo contestaré en castellà. Doncs perfecte, doncs jo et parlaré en català i tu em pots respondre en castellà. Doncs bé, comencem per exemple per això, per aquesta crisi del capitalisme que ens han fet veure i viure durant els darrers anys i que a vegades ens pot semblar que més que una crisi sigui una estafa des del 2008 fins a ara, 2013, i a sobre ara ens anuncien aquesta suposada recuperació. És una crisi veritable del capitalisme? És una crisi sistèmica, com diuen alguns altres? En què ens estem veient? A ver, yo nunca he entendido muy bien cuál es la diferencia entre crisis y crisis sistémica. Ajá. Porque una crisis es una crisis y abarca todo. Ajá. Crisis de sistema, ¿qué quiere decir? ¿Que el sistema colapsa? No. De momento no va a colapsar, no creo que vaya a colapsar el sistema. Ajá. Si la crisis sistémica es eso, pues no será una crisis sistémica. De acuerdo. Pero realmente una crisis económica del calibre de la que tenemos ahora abarca y afecta a todos los aspectos de la organización económica de una colectividad o, en este caso, de muchos países. Uh-huh. Por lo tanto, es una crisis amplia. Uh-huh. Una crisis que hemos visto en BIS. Tú me hablas en castellano, igual yo me voy a cambiar al castellano, porque si no me voy a confundir todo el rato. Entonces vamos a hacerlo más fácil. Una crisis que hemos visto originada, sobre todo, en el ámbito financiero y en el ámbito de la especulación bancaria, y en las medidas que se han tomado para resolverla, no se ha tomado ninguna medida para resolver esta especulación bancaria. A ver, yo querría matizar un poco esto, porque Ajá. no cabe la menor duda de que el aspecto financiero es la manifestación más evidente de la crisis, uh-huh. y la especulación bancaria evidentemente también. Pero yo creo que no se puede decir que la crisis corresponde solo a los aspectos financieros. Uh-huh. La crisis también tiene una componente muy importante de problema del sistema, de todo el sistema productivo, de todo el sistema económico. Uh-huh. Realmente, en el fondo de la crisis hay que combinar las dos cosas. Las dificultades del sistema económico, productivo, la parte productiva de la economía, y la parte financiera. Uh-huh. Insisto, es verdad que en esta última crisis más aparentes son las del sistema financiero, pero no menos importantes es la base más oculta, si se quiere, que está en la base del sistema productivo. Uh-huh. Y es la combinación de las dos las que causa la crisis. ¿Cuáles serían estas dificultades productivas? Pues claramente una crisis de sobreproducción. Ajá. Tú tienes que todo lo que se está produciendo en el mundo, no es que no haya necesidad de todo lo que se está produciendo en el mundo, pero no hay capacidad económica suficiente para poder comprar, porque los salarios que perciben los trabajadores, que son los que compran la inmensa mayoría de las cosas en el mundo, no son suficientes para comprar. Eso simplificando mucho, hay otros aspectos también, ¿no? Pero este sería quizá el aspecto más importante. Y entonces, claro, si tú tienes en cuenta que no hay suficiente demanda, la demanda se ha estado sosteniendo muchos años a base de crédito. Ajá. Pero en el momento que ha fallado el crédito, ha caído completamente la demanda, y de una crisis financiera hemos llegado a la realidad de una crisis económica. Exactamente.
a una crisis. No, yo simplemente no pretendo ahora así brevemente explicar todas las razones del aspecto productivo de la crisis, pero sí que se tenga en cuenta que no es solo una crisis financiera. Ajá. Que también hay un componente que está más allá de estos capitales especulativos. El sistema productivo no puede reproducirse como tendría que reproducirse para que el sistema continúe. Una reproducción que implica, de alguna manera, un crecimiento infinito en este modelo. Sí, en el capitalismo el crecimiento es absolutamente imprescindible. Ajá. Y cuando no se crece pasa lo que pasa ahora, que estamos en crisis. Pero este crecimiento en infinito... la propia naturaleza del capitalismo, Uh-huh. el sistema tiene que crecer. Uh-huh. Porque si el capitalismo no crece, desaparecen las empresas. Si desaparecen las empresas tenemos el paro y las cosas no funcionan. Ajá. Entonces hay que tener en cuenta que, insisto, el capitalismo exige el crecimiento. En los periodos que no hay crecimiento dentro del capitalismo como ahora, pues hay una crisis y una crisis importante. Uh-huh. ¿Cómo se puede entender este crecimiento infinito si... No, cuidado. Una cosa es que el capitalismo necesite el crecimiento. Que lo necesite, exacto. Otra cosa es que el capitalismo pueda ser infinito. No que lo pueda ser. No la he preguntado bien. ¿Cómo puede ser que este capitalismo necesite de esta tendencia a crecer sin final cuando los recursos son limitados? Sí que me habías preguntado bien. Vale. Me habías preguntado bien. Lo que sucede es que yo he ido un poco rápido en la contestación. Si quieres, vuelvo más despacio. Es decir, de acuerdo. Para que el capitalismo pueda crecer, tiene que seguir invirtiendo permanentemente cada año porque necesita más beneficios cada año. Entonces, necesita crecer porque la propia competencia entre ellos les obliga, porque el que no se moderniza, el que no invierte, el que no crece, desaparece. Ajá. ¿No? Y entonces, como en el capitalismo no hay ninguna planificación coherente, pues entonces cada uno de los grandes capitalistas tiene que crecer. No tienes más que ver lo que pasa en todas las grandes empresas mundiales. Esto no quiere decir que el mundo, que la naturaleza pueda aguantar ese ritmo de crecimiento. Ajá. Ha aguantado hasta ahora. ¿Qué va a pasar en el futuro? Ya veremos. Como sabes también como yo, hay muchos autores que dicen no se puede seguir creciendo tanto. Ajá. Pero esto será es un problema para el capitalismo, que ya veremos si lo puede resolver o no. Pero hay que separar lo que necesita el capitalismo de lo que puede aguantar el sistema natural. Ajá. Y parece que no puede aguantar el sistema natural todo lo que exige el capitalismo. Bueno, pues aquí tenemos una de las muchas contradicciones del capitalismo. Sí, por otro lado, quizás lo que necesita el capitalismo sea también a costa de lo que necesitan las sociedades o las personas. Sobre todo las personas, sí. Uh-huh. Bueno, es que el capitalismo es un sistema que está basado en la explotación de unas personas por otras. Ajá. Eso es el ADN del capitalismo. Está en la base, sí. ¿Cómo? Está en la base. Sí, esa es la esencia del capitalismo. Entonces, claro, para que haya muchos beneficios, pues no puede hacer que las necesidades de las personas se cubran bien. Ajá. No hay más que ver lo que es el mundo actual. De 7.000 millones de habitantes, solo 1.500 millones parece que pueden vivir decentemente. Los demás están en la miseria. Uh-huh. Efectivamente. Y después en cada uno de los países ya vemos que la pobreza está aumentando cada vez más. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque el capitalismo actual necesita cada vez más beneficios para poder cubrir todos esos sistemas financieros ficticios completamente que producir no producen nada. Bueno, dolor en muchas personas. No, producen beneficios, pero sí. no producen ellos, tienen que absorber de los otros. Uh-huh. Realmente en este panorama de un sistema sin una, como tú has dicho, sin una planificación coherente, visto así, da miedo vivir en él. A mucha gente le está suponiendo un enorme sacrificio y una enorme dificultad, no solamente sacrificio, sino la posibilidad de sobrevivir. Uh-huh. Y hay mucha gente que sobrevive muy mal, ¿eh? Desgraciadamente sí. No es que podamos elegir, sino que hay gente que verdaderamente lo está pasando francamente mal en los países ricos, que eso es lo más grave de todo, además. Una de las cosas... Son países en los que la capacidad de producción del país es suficiente para poder suministrar medios de vida a toda la población. Uh-huh. Pero no es así porque hay una parte de esa población que absorbe una cantidad desproporcionada de riquezas.
No es un reparto, bueno, El reparto es ni equitativo, injusto. ni eso, ni coherente tampoco. No, claro. Es coherente para los dueños de Sí, la riqueza, para los efectivamente. dueños del capital. Una de las cosas que hemos visto con esta crisis es cómo se acrecentaba la diferencia entre ricos y pobres. Esto va a ser una tendencia a la que nos tengamos que acostumbrar, por decirlo de alguna manera, y hay diversas voces que nos hacen pensar que todo lo que hemos bajado consideraremos a partir de ahora que este es nuestro estándar, después de todos los recortes sociales, recortes salariales y en esta derechos. pregunta tuya hay muchas cosas que habría que precisar, porque eso es muy amplia. Sí. A ver, primero, efectivamente la crisis aumenta siempre la distancia entre los ricos y los pobres, porque hay ricos que pierden dinero, algunos ricos pierden mucho dinero, pero la riqueza en sí misma se concentra y generalmente sobrevive. Por lo tanto, los pobres no sobreviven o sobreviven muy mal. En todas las crisis, los más pobres son los que sufren más y la desigualdad aumenta. En esta crisis en particular, todas las medidas que se están tomando, que nos dicen que son para salir de la crisis, pero que no lo son, todas las medidas que se están tomando para esto, realmente están aumentando todavía mucho más esta diferencia. Yo no voy a citar cifras ahora porque no vale la pena, pero todos sabemos que la diferencia entre los que más ganan en un país y los que menos ganan se ha multiplicado por cientos de veces en Estados Unidos, en Inglaterra y también en el Estado español. Es decir, que cada vez los que son muy ricos ganan mucho más que los que son muy pobres. Y que además de todo lo que se gana en el año, de todo lo que se produce en un país, los que son muy ricos se llevan una parte enormemente importante y por lo tanto no hay para los más pobres. Y esto está sucediendo cada día más. Insisto, primero porque la crisis en sí misma tiene esos efectos y segundo porque las medidas que se están tomando ahora con el argumento que son para salir de la crisis, que no lo son, tienen todavía la característica de que refuerzan esa tendencia a la desigualdad. Con la excusa de la crisis nos encontramos no solo con los recortes sociales y en las legislaciones laborales, sino con una gran cantidad de privatizaciones, que sería otra de las maneras en cómo se hace más profunda esa diferencia y esa brecha. Sí, es otro de los mecanismos de los que se sirve una estructura de un sistema económico capitalista para que los que tienen más dinero puedan seguir teniendo más dinero. Desde los años 80 ya se está privatizando todo lo que era público. Empezó con la señora Thatcher y el señor Reagan y en el Estado español empezó con el gobierno de los años 80 principalmente. Y desde entonces se ha ido privatizando. Pero como ya las empresas que se están privatizando, por ejemplo, en el Estado español quedan muy pocas, pues ya pasan a privatizar también los servicios sociales. Porque el capital en ese sentido es insaciable. Cuando acaba con una cosa sigue con otra, siempre necesita más. Y ahora estamos en una fase en la que principalmente en el Estado español se están privatizando los servicios sociales. Lo que son no servicios sociales, los derechos sociales de la población, que es mucho más grave. Claro. La sanidad, la educación, las pensiones, la asistencia social, derechos que se han logrado a través de potentísimas y largas luchas por parte de la población y que estamos dejando perder y que se están perdiendo. Se están perdiendo y muchos mucho. Ya hemos visto cómo se perdían en estos no, es que últimos las estamos tiempos. Perdiendo día a día. Día a día, efectivamente. Si se utiliza la crisis como excusa para privatizar estos servicios que son, estos derechos sociales, muchas veces nos dicen que es que en la empresa privada funcionan mejor, son más eficientes que en el ámbito público. Todo esto son, yo les llamo mentiras compactas. Es decir, son cosas que tienen un trocito de verdad y mucho de mentira y te lo venden junto. Entonces, a ver, ¿quién ha demostrado que las empresas privadas son más eficientes que las públicas? Absolutamente nadie. Hay unas que son más eficientes públicas y otras que son más eficientes las privadas. Y hay empresas públicas muy eficientes que precisamente han sido privatizadas porque estaban muy eficientes y daban dinero. Entonces, si se mira un poco con detalle todo ese tipo de argumentos, son argumentos inventados para justificar lo que interesa a los que tienen el poder en el sistema.
Porque realmente no es verdad que lo privado es más eficiente que lo público. Y la prueba es que, por ejemplo, imagínate los programas de investigación espacial. Ajá. Son públicos. Sí. Y, sin embargo, son bastante eficientes. Bastante. La sanidad pública en el Estado español es enormemente eficiente, que gastamos mucho menos que cualquier otro país del mismo nivel de sanidad y es mucho mejor nuestra sanidad. ¿Quién ha dicho que la sanidad española no es eficiente? Claro. Y se pueden encontrar así multitud de ejemplos. Lo que pasa es que lo que es público no da directamente beneficios al capital. Ajá. Y entonces lo que interesa es que cada vez haya menos público. Realmente, al principio del capitalismo, hasta, vamos a decir, hasta casi la Segunda Guerra Mundial, por lo menos hasta la Primera, el capitalismo no tenía servicios públicos. Efectivamente. Gradualmente, a través de las luchas de la población y a través de la evolución del propio capitalismo, pues se han ido logrando lo que hoy llamamos derechos sociales y que son derechos de la población. Claro, porque son parte de la riqueza que producimos la población. Efectivamente. Y afortunadamente las sociedades iban evolucionando, consiguiendo distribuir un poco mejor esa riqueza. Han cambiado las situaciones económicas, han cambiado las situaciones de poder y lo que está haciendo el capital es recuperar lo que ya tenía antes y que nunca le gustó dejar y que ahora tiene poder para volver a quitarnos. Para volver a recuperar, de hecho, pues Exacto. Efectivamente, en un principio fueron los movimientos de trabajadores y los sindicatos los que tuvieron que luchar y pelear no solo por los servicios sociales, sino por los derechos laborales. Por todo. Nunca nos han regalado nada. Esta es otra idea que hay que tener muy en cuenta. El capital nunca ha regalado nada a los demás. Pues sí que hay que tenerlo en cuenta. Me acompañan en esta mesa esta noche Rafael Ortiz y Antoni Guinuar, compañeros en este... Perdona, si pudieras hablar un poco más alto, porque de estoy acuerdo. oyéndote muy mal. A ver, ¿ahora me oyes mejor? Ahora un poquito mejor. Es que tengo miedo de saturar el micro. Lo siento, porque No. mi teléfono funciona bien. Sí, seguro. Pero nada, hablaré todo lo cerca que pueda. Te decía que me acompañan en esta mesa Rafael Ortiz y Antoni Guinuar, compañeros en este programa que también querrán hablar contigo y te los introduzco para que por teléfono de golpe no te asustes oyendo voces nuevas. Nada. Hola, buenas noches, mire. Bienvenidos, buenas noches. Yo lo que quería preguntarte, a ver si estoy en lo acertado, es decir, lo que se está haciendo al privatizar unos servicios públicos es básicamente dar un mercado que ya está abierto, ¿no?, a un capital privado para que lo explote. Sí. Básicamente es así, es decir, el negocio es redondo para... La explicación más correcta, claro. Vale. Y además es una explicación lógica porque ellos necesitan cada vez más negocios y están atendiendo un poco a todos los ámbitos en los que puedan encontrar ese negocio. Porque, por ejemplo, si tú lees lo que quieren con la privatización, siempre dicen, no, para los más pobres dejaremos una cosa pública. ¿Por qué? Porque saben que esos pobres no pueden atender a la cosa privada. Esos no son negocio. Claro. Entonces, esos no les interesan. Claro. Lo que pasa es que los servicios que van a dar a esos pobres serán miserables, como se está viendo ya con la ley de dependencia, por ejemplo, ¿no? Pero... claro, a ellos no les interesa a la gente que no pueda pagar realmente. Entonces, se están llevando en sanidad, por ejemplo, ellos esperaban que al ir privatizando más y más la sanidad, lo que pasase es que la gente se fuera más a la sanidad privada. Pero como a la vez ha habido todos estos enormes recortes de salarios y precariedad laboral y paro, pues la gente no se va tan deprisa. Claro. Y entonces parece que no les resulta el negocio tanto como esperaban. Además, bueno, lo de las famosas puertas giratorias están favoreciendo totalmente este proceso, ¿no? Bueno, en el Estado español y en Cataluña, particularmente en Cataluña, es muy escandaloso, ¿no? Que el señor Boy sea el conseller de Salud, pues a mí me hace ponerme colorada. Claro, es un poco de vergüenza. Claro. No solo que lo sea, sino que lo mantengamos ahí entre todos. Claro, y que se sienta con derecho a decir pues muchas de las cosas que dice. Sí. Pero la razón de todo este planteamiento es ese, o sea... También es verdad que lo que no quieren es gastar dinero en servicios sociales porque lo que el capitalismo pretende siempre es que su producción sea lo más barata posible. Y entonces, claro, por un lado lo que quiere es dar negocio al aspecto privado, como tú me comentabas, y por el otro lado reducir al mínimo sus costes.
Pero es una contradicción otra vez, porque resulta que los costes de las contribuciones sociales con las que pagamos esos servicios constan como pagos al trabajo. Es curioso. En estadística, Claro. la parte que son cotizaciones sociales son remuneraciones al trabajo. Entonces parece que los empresarios no tendrían que protestar por eso. Pero sin embargo protestan porque lo que no quieren es no pagar nada. Nada. Y consideran que todo es un gasto. O sea, para ellos el aparato productivo todo es gasto. Esta es la cosa. Y que en el aparato productivo haya personas, pues cuanto menos mejor. Pero la pregunta... Perdón. No, la pregunta es, entonces, es decir, lo curioso es que se están privatizando todos esos servicios que eran público y de propiedad pública, porque de hecho, claro, todos esos hospitales son pagados con impuestos, pero sin embargo no vemos que bajen los impuestos. Es decir, es que ni siquiera en términos liberales esto está funcionando de esa manera. No, bueno, es que, a ver, aquí hay un engaño, por lo menos hay una... voy a ser suave, confusión en los términos, ¿no? Se considera que el Estado lo que va a hacer es el bienestar de la población. Y, bueno, yo creo que eso en gran parte es un error. El Estado no tiene tanto por objetivo el bienestar de la población, sino lo que trata es de hacer que la población esté tranquila y legitimar lo que se hace. Pero en el fondo es colaborador del capital para que el grado de producción del beneficio sea el máximo posible. Y entonces, bueno, no funciona, como tú dices, ni en sus propios términos. Bueno, es que al principio, perdón, hablábamos un poco de esto de que la crisis parece que es un problema financiero, que lo es, pero también comentabas que... Pero no solo. Que también es un problema de productivo, ¿no? Porque las empresas necesitan crecer, entonces, como minimizar sus costes de producción. O sea, las grandes marcas como Nike o lo que sea, pues se van a producir a China porque dicen que así pues tienen menos gastos. Rebajan el coste laboral. Sí, pero al final también es por esta urgencia de crecer sin fin y que se gastan casi todo su dinero o sea, lo reinvierten sobre todo en publicidad, ¿no? En marketing y... Hombre, no solo. Yo creo que es verdad que hay mucha publicidad y que se está gastando mucho dinero innecesariamente. Pero en el sistema capitalista ese marketing es un coste de producción tan importante, o sea, el coste de venta es tan importante como cualquier otro. Claro, pues entonces... No solamente hay que producir automóviles, hay que venderlos. Y entonces el marketing es un costo. Y no solo invierten en marketing. O sea, yo creo que lo que está sucediendo es que invierten en marketing cada vez más, porque como no hay tanta venta, tienen que vender más y más. Lo de los anuncios de automóviles en este país, por ejemplo, es una cosa increíble. A veces piensas que la televisión no es nada más que un periodo entre anuncios y anuncios, ¿no? Algún autor ha comentado eso. Sí, sí. Entonces dices, bueno, realmente lo que es el objetivo es, por una parte, producir, pero ahora cada vez más se está viendo toda una serie de intermediarios financieros que necesitan obtener beneficios y los beneficios solo salen de la producción real. Si tú juntas mucho dinero y le pones en un cajón, a los 2 años allí está aquel dinero en el cajón. Está ahí sin moverse, ¿no? Y entonces la producción real, que es muchísimo menor, menos de 10 veces menor que los flujos financieros que hay, mucho menor, ¿eh? 10 veces. No, más que... Más de 10 veces menor que 10 la veces. producción real respecto... Y de esa producción real tienen que salir beneficios para todo. De unido, ¿eh? Y claro, no salen. No da, claro, no da. Pero entonces el drama un poco que nos pintan aquí, bueno, en Europa y también en Estados Unidos, ¿no? Es un poco que hay que externalizar la producción, ¿no? Que estas grandes empresas multinacionales... Y entonces, que claro, ahora solo nos queda a nosotros el sector servicios, digamos, y, claro, y industria, va a haber industria. El problema de países como el nuestro es real. ¿Qué nos queda para producir a nosotros? ¿Qué podemos producir nosotros? Todavía nos salvan los automóviles y el turismo. Sí, sí. ¿Pero qué más? ¿Dónde metemos claro. los 6 millones de parados que tenemos? Pues es mucho más barato para empresas catalanas y españolas muy patrióticas ellas, irse a producir fuera porque es más barato. Claro. Porque el objetivo del capitalismo, no nos olvidemos, es el beneficio. Y ellos van a ir donde haya beneficios, donde tengan más beneficios. Entonces, ¿habrá tejido industrial en un futuro de alguna forma? El imposible? tejido industrial en el Estado español es verdad que se ha modernizado en muchos aspectos,
pero se ha deteriorado en muchos aspectos también desde 1986, desde que entramos en la Comunidad Europea. Y muchas de las medidas que se están tomando ahora, a mí me preocupan mucho, porque me parece que en el fondo está dándose en la Unión Europea una concentración productiva muy potente en ciertas zonas, que incluso ellos mismos les califican como, le llaman el plátano azul, de blue banana, que corresponde a una parte que coge Alemania, el sureste de Inglaterra, Francia, el norte de Francia, etcétera, etcétera, que es donde se está concentrando la producción industrial potente y moderna. Los demás países, periferia... yo veo que países como el Estado español se está desertizando la producción. Nos estamos, si quieres, latinoamericanizando en el estilo antiguo de Latinoamérica, porque a lo mejor ahora Latinoamérica se está industrializando más. Pero nosotros estamos cerrando miles de empresas. Lo ha dicho la televisión esta noche. 177.000 empresas, sobre todo pymes, se han cerrado el año 2012. Que son las que sostienen el grueso del trabajo. Claro. Son la mayoría. Pero de las no empresas. solamente sostienen el empleo, sostienen la capacidad de producir riqueza. Claro, la capacidad productiva. Claro. Son los que realmente... Yo pienso que eso es un tema de enorme gravedad que no estamos tratando suficiente. Es un poco el sur de Europa se está desertizando. Estamos abandonando una economía que nos pueda servir para generar riqueza. Muy poco, o sea, puede servir para generar riqueza para unas pocas muy grandes empresas. Entonces, y las pequeñas van desapareciendo. Los planteamientos que en las últimas semanas hemos escuchado por parte del gobierno español de que se acabó la crisis, que ha llegado la recuperación, que aunque tardaremos en notarlo, ya está ahí. Es un poco como que el mensaje es como, tú no lo sabes, pero no te preocupes. Bueno, los niños creen en los Reyes Magos. Sí. Entonces pero hay una cosa que yo quisiera precisar. En lo que dicen, como decía antes con mis mentiras compactas, hay un trocito de verdad. Y dice, es porque la recuperación se está dando para unos. Es decir, se están recuperando los beneficios de los grandes bancos y las grandes empresas. De los capitales. De los grandes capitales, no de los pequeños. De los grandes Piensa capitales. que en este país se han eliminado de un plumazo 43 cajas de ahorros. Y todo el negocio bancario está ahora concentrado en 5 bancos, no hay más. Efectivamente. Y con las grandes empresas está sucediendo lo mismo. Entonces, estos están recuperando la tasa de beneficios, entre otras cosas, porque con una reforma laboral que está bajando los salarios descaradamente, que tiene unos trabajadores que les puede echar hoy, recoger mañana, hacer los eros que quiera. Es decir, están teniendo unas condiciones que no han tenido nunca. Realmente, o que han tenido pocas veces. Se lo han puesto, vamos, niquelado. Como ellos quieren, por eso están tan contentos. Todos los empresarios están diciendo que sí, que ya ven la luz al final del túnel. Bueno, o los grandes, los 177.000 que han cerrado en el 2012, no. No la están viendo, ¿no? Pero los grandes sí. Entonces, para ellos sí que están saliendo del túnel. Ahora, para la población en el Estado español, no solamente no está saliendo. Yo creo que 2014 va a ser por lo menos tan malo como el 13. Por lo menos tan malo como el 13. Con esta... Es que tú piensa un poco, sin sanidad, sin educación, hay que pagar por todo. Con unos pensionistas que cada vez van a tener menos dinero. Con menos capacidad adquisitiva y unos servicios que hay que pagar, evidentemente, pues y además, la afectación va a ser más grande. Unos salarios en rebaja completa. Totalmente. Acabo de oír ahora en la televisión de una empresa de limpieza externalizada de un hospital de Madrid, del Hospital Central, que les proponen rebajar a 46% el salario. Claro. Sí, ni más ni 46%. Porque dice que el convenio, como han conseguido también controlar los convenios, entonces, la situación yo no veo que para el pueblo, pero incluyendo en pueblo las clases medias. Sí. Y como tienen masas ciudadanas aporreando la puerta de un trabajo, del primer trabajo que puedan coger, pues no tienen ningún tipo de problema de cubrir esos puestos. Nadie piensa que hay que buscar el trabajo en algo ni que te interese, ni que te sirva como historia de vida. Los que sois jóvenes lo tenéis fatal. Gracias. Lo sabemos, pero está bien que nos lo recuerdes, la verdad. No, yo lo siento, pero las cosas hay que... No, es que tienes toda la razón. No digamos nada de los que somos viejos. Bueno, porque con estas pensiones, en 10 años,
vamos a tener que acostumbrarnos a no comer. Sí, sí. Nos proponen eso, que dejemos de comer. La verdad es que, por ejemplo, con este ejemplo de las cajas de ahorros que han pasado a engrosar, a dejar libre un mercado para los bancos, Claro. y con estas privatizaciones recursivas que han venido haciendo y que seguirán haciendo, la sensación que nos da a nosotros como ciudadanos es que cuando una cosa va bien, se privatiza, y cuando va mal, se nacionaliza y se hace claro. pública. No tienen más que ver lo que ha pasado con Bankia. Sí, sí, efectivamente. 7 cajas de ahorros que se fueron a la catástrofe total y han sido recuperadas a base de dinero tuyo y mío. ¿Tenemos que asumir esto los ciudadanos? No deberíamos. No deberíamos, estamos asumiéndolo pues por muchas razones, porque tenemos miedo, porque estamos asustados, porque nos vemos impotentes, pero una de las tareas que os corresponden a los medios de comunicación y a los que tenemos cualquier cosa que decir que pueda servir, pues es convencernos de que tenemos que luchar contra toda esta situación. Yo, miren, porque ya se nos está acabando el tiempo, te quería hacer una pregunta final. A ver, sí, es que también es interesante que los oyentes entiendan el proceso. Es decir, si el capitalismo tiene que mantener un crecimiento sostenido. No, sostenido no, un crecimiento. Un crecimiento, bueno, pero quiero decir, Claro, o sea, porque, infinito, cuidado, un crecimiento. Sostenido parece que hace como que es posible repetirlo. Bueno, pero me refiero a sostenido, pero no sostenible. Ilimitado, es bueno, decir, ilimitado, vale, ¿de acuerdo? vale. Entonces, son matices importantes. Exacto. Entonces, es decir, ahora mismo lo que están haciendo es extender sus mercados en los que actúan, ¿no? Los grandes capitales. Sí, Entonces, el porque crecimiento además están los países emergentes. efectivamente, el crecimiento es imparable, y entonces las empresas pequeñas se ven o absorbidas o, si no, apartadas por esos grandes capitales, ¿sí? Absolutamente. Entonces, esta lógica en un planeta Tierra en el que la materia es limitada y el espacio es limitado, esto solo tiene una posible conclusión, ¿no? Y es que al final un solo capital lo posee absolutamente todo, ¿no? Tirando del hilo. Bueno, esto sería un poco como una conclusión en la que solamente valiera la lógica del razonamiento. Uh-huh. Pero la vida real es más complicada que eso. Y entonces en la vida real hay una serie de contradicciones. Sí. Y yo creo que para llegar a esa línea que tú dices de un solo capital, pues todavía tendrían que pasar bastantes años y será difícil. Por estas mismas contradicciones que el propio capitalismo tiene. Uh-huh. Lo que sí es verdad que ya estamos en una situación en que el mundo está controlado por muy pocas familias. Uh-huh. El otro día en la prensa, otra vez, yo no estoy utilizando ahora información profesional, estoy Uh-huh. utilizando información que está de dominio público, sí. Nos encontramos con que todo el mundo está controlado por 30.000 familias. Uh-huh. Nosotros hicimos en el seminario Taifa, hicimos un pequeño trabajo que no tenemos muchos medios para hacer investigación, pero hicimos una cosa de estas y nos salía que España estaba controlada por menos de 500 personas. Ahí están. Y creo que son menos. Y el mundo está controlado cada vez por menos gente. Eso no quiere decir que haya 500 industrias ni 500 empresas solo, pero también sabemos que hay muchas empresas con nombres diferentes, claro, que forman parte de un consorcio, que forman parte de un grupo. Por ejemplo, ¿cuántas empresas controla el señor Ortega de Zara? Uh-huh. ¿O cuántas empresas controla la señora Koplovich? ¿O cuántas el Florentino Díaz? Es Díaz, ¿verdad? Bueno, Florentino sí. Todo el mundo sabe que es el del Real Madrid. Pérez. Florentino Pérez, sí. Bueno, pues claro, estos señores tienen un poder increíble, y esto a nivel de Estado español, que somos segundones siempre. Uh-huh. Piensa ahora los que puede controlar Bill Gates o el señor del Apple o gente de estos, y otros muchos que no conocemos y que son muy ricos. Y que estamos en sus manos. Sí. Pues con esta... Lo que pasa es que ahí es donde hay dos cosas. Por un lado, las contradicciones del capitalismo que les afectan a ellos y nos afectan más a nosotros, a mal. Y por otro lado, nuestras luchas, que afortunadamente también existen. Y van a ir a más, sin duda. Esperemos. De momento sí, van a más, y seguramente irán a más, porque una situación insostenible solo podemos optar nosotros por esa respuesta, también con la responsabilidad que implica a la ciudadanía. Yo no sé si que las cosas vayan a peor ayuda más, pero lo que sí se está percibiendo, yo por lo menos lo percibo, es que en nuestra sociedad, concretamente en la nuestra,
hay cada día más grupos y más personas que se agrupan para intentar vivir y hacer las cosas de forma diferente. Y al margen de... Y hay muchísimos, muy pequeños, sin poder. Pero un día se podrán aglutinar y trabajar en red, y ya esto mismo supone un proceso de transformación. Y yo en ese sentido creo que se puede percibir que hay movimiento, que hay un dinamismo muchísimo menor del que nos haría falta. Pero está ahí. Y yo lo veo como el germen, las semillas pues del baobá que nos haría falta. Claro que sí. Pero están ahí. Pues miren, muchas gracias por estar esta noche con nosotros y primero darnos esta perspectiva y luego también hacernos recabar en ese germen y en ese movimiento que, aun siendo pequeño, crece día a día. Yo creo que esto es muy importante porque ya está aquí. Exacto. No es algo de futuro. No es una utopía. Tenemos que mimarlo, crecerlo y cuidarlo y hacer que sea mayor. Pues con estas palabras nos quedamos. Muchas gracias, Miren. Gracias a vosotros. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. No hi ha futur. La crítica al mercat lliure capitalista actual és que no ho és, que no és lliure i que no ha estat lliure mai des de l'inici del capitalisme.